Buen día y bienvenidos a Relatos Crípticos. Disfruten de las historias a continuación y si les gustan suscríbanse y den un like al video. Muy bien, perdonen mi formato. En realidad no posteo mucho en 4chan, por lo general solo estoy merodeando en X, pero desde las vacaciones, he podido escuchar más historias de mi padre, así que creo que les gustarán. El primer par son de mi abuelo. He oído historias sobre mi abuelo desde que era un niño. Era el padre de mi padre y había experimentado muchas cosas en la vida, y esto a su vez generó algunas de las historias más increíbles que había escuchado en mi infancia. Después de la Guerra de Corea, se convirtió en un oficial en Lubbock, Texas a finales de los años 50, siendo el primer hispano en ser empleado en el sistema de servicio civil de Texas, y luego de 1960 a 1967 sirvió como agente de la patrulla fronteriza de Texas, convirtiéndose en uno de los primeros de 5 hispanos en ser empleados por esa agencia, hasta ese momento. Más tarde trabajó para el servicio de la Agencia de Aduanas de los Estados Unidos, y la DEA en los años 70. Mi padre siempre me contaba unas historias increíbles, y no todas caben aquí, y algunas no son para que las comparta, pero tiene dos que aunque no le ocurrieron a él, se las ha contado a mi padre, que luego me las contó a mí, con bastante detalle. Las dos siguientes historias tienen lugar entre 1960 y 1967. La familia de mi padre vivía en la ciudad de Eagle Pass, en el suroeste de Texas, que es una ciudad fronteriza que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras. Mi abuelo trabajaba como patrullero fronterizo allí y en los pueblos fronterizos cercanos, que están dispersos a lo largo del Río Grande. La trampa de arena. Ahora, antes de entrar en esta primera historia, tengo que explicar lo que es una trampa de arena. No es necesariamente una trampa exactamente. Hay algunos puntos a lo largo del Río Grande que son lo suficientemente bajos como para cruzar sin mucho esfuerzo. Estas zonas se patrullan, pero no se pueden vigilar las 24 horas del día, especialmente en aquella época, por lo que a veces los inmigrantes pasaban sin ser detectados. En los lugares donde la maleza no era demasiado espesa, echaban capas de arena y la alisaban, esto les permitía vigilar y contar las huellas y rastrear quién o cuántas personas cruzaban el río y entraban en los Estados Unidos. Mi abuelo trabajaba en el turno de mañana y llegaba a la estación para supuestamente ponerse al día con el papeleo y tomar un café. Allí encontró al oficial del turno de noche, al que me referiré como señor L, en la comisaría de vuelta de su puesto antes de lo que debía. Estaba pálido y parecía muy angustiado. El abuelo le preguntó al señor L de qué se trataba y le contaron la siguiente historia. El señor L había oído rumores de un puesto espeluznante en Del Río, un pueblo a 1 hora al norte de Eagle Pass. Esencialmente, había un punto bajo en el río donde los inmigrantes cruzarían y entrarían en tierras de ranchos privados. Se enviaba a varios agentes de la patrulla fronteriza a comprobar la trampa de arena que había allí para ver si aparecía algo, pero nunca conseguían ninguna huella. Necesitaban a alguien para vigilarlo más de cerca, pero nadie quería quedarse después del anochecer. Se rumoreaba que la zona era inquietante y que posiblemente estaba embrujada. El señor L creía que eso era pura mierda. Mi padre describe al señor L como un hombre muy alto, con la cabeza afeitada y muy duro. El tipo de persona que no acepta ninguna mierda. Él decidió que saldría él mismo por la noche y les mostraría a estos otros tipos que solo están siendo un montón de maricas. Condujo a la estación de Del Río y comenzó a prepararse. Muchos de los chicos le decían que no se preocupara, que podían comprobar la trampa por la mañana en busca de huellas, y mostraban signos evidentes de preocupación, pero por supuesto él se desentendió y le entregaron un gran llavero. Las llaves eran para abrir las múltiples puertas de los ranchos del condado, ya que iba a conducir en medio de la nada y a través de múltiples propiedades. Se subió a su vehículo de servicio, se aseguró de que tenía todos los suministros que necesitaba, y partió por la antigua carretera del condado y luego se desviaría a una calle cerrada del rancho. Le llevó más de 1 hora pasar por múltiples puertas y conducir por caminos de tierra descuidados hasta llegar al lugar. Salió a última hora de la tarde y, cuando llegó al puesto, ya había anochecido. Dijo que el lugar estaba lleno de mezquite, creosote y todo tipo de maleza.
No se podía atravesar la maleza a no ser que se tuviera un tractor de arbustos para despejar el lugar. Sin embargo, había un pequeño y desgastado camino que salía del río y por el que apenas se podía pasar. Aquí es donde se colocó la trampa de arena, ya que servía como punto de estrangulamiento para cualquier tráfico peatonal. Por supuesto, la trampa carece de huellas, así que se acomoda y espera a que caiga la noche. La noche fue bastante tranquila. La luna había salido e iluminaba la zona con una luz tenue y etérea. El aire estaba tranquilo y, a pesar de estar en medio de la nada en Texas, no había muchos de los sonidos nocturnos habituales a los que estaba acostumbrado. Dice que se habría quedado dormido, pero la falta de sonido lo mantenía en vilo y lo ponía innecesariamente ansioso. Hacia las 3 o 4 de la madrugada, tuvo la sensación de que tal vez este lugar no era tan malo después de todo, y su ansiedad se debía a que solo escuchaba rumores. Entonces oyó el débil sonido de unos pasos. Apagó el cigarrillo y apretó el agarre de su Magnum calibre 357. El sonido de la maleza siendo apartada y los pasos se acercaban. La luna estaba más baja ahora y estaba muy oscuro, pero pudo ver las siluetas de 3 hombres. Salieron de la maleza, pero había algo que no encajaba en su aspecto. Pensó que tal vez era la falta de luz, pero sus siluetas eran completamente negras. Estaba oscuro, pero estas formas parecían más oscuras que la noche. Sus ojos brillaban de forma similar a como lo harían los de un gato si se les iluminara la cara en la oscuridad. Les llamó, pero siguieron moviéndose, ignorando sus órdenes de detenerse. Caminan en fila india, avanzando lentamente por el sendero. Les apunta con el faro de su vehículo y siente que se le hiela la sangre. Las formas parecen sombras proyectadas sobre una pared en un espectáculo de marionetas. Dice que parece que alguien camina delante de su foco, pero las sombras que se proyectan son incorpóreas y no pertenecen a nada. Permaneció asombrado y asustado durante probablemente 45 minutos. Las formas habían desaparecido y ya no había ningún sonido procedente de la maleza. Bajó a comprobar la trampa de arena y comprobó que seguía siendo lisa y que era como si nadie hubiera pasado por esa zona. De repente, se sintió terrible, y como si algo le estuviera observando. La sensación no desaparecía y empezó a sentir miedo. Subió a su vehículo y se marchó. Condujo directamente a Eagle Pass y como mi abuelo llegó temprano, escuchó todo lo que dijo el ahora agitado señor L. Mi abuelo no lo pasó bien ya que el señor L no se molestó en cerrar las numerosas puertas del rancho detrás de él. Me gustaría poder decir que esta es la parte divertida de la historia en la que mi abuelo va a cerrarla por él y ver el lugar por sí mismo, pero tenía cosas que hacer y entregó las llaves de vuelta a la estación de Del Río y dejó que ellos se encargaran de ello. El señor L nunca volvió a esa zona, pero dejó de burlarse de las historias de sus compañeros. Curiosamente, no cambió mucho en él. No se asustaba de nada, y era un tipo malo en general. Pero cada vez que el señor L volvía a contar la historia en ocasiones posteriores, mi padre se daba cuenta de que era un suceso que le conmocionaba de verdad. Mi abuelo siguió escuchando historias sobre aquel remoto puesto de Del Río, pero con el tiempo escuchó menos sobre él, ya que le asignaron misiones que lo alejaron de ese pueblo. Él cree que estaba embrujado y la gente decía que era un lugar maligno, y aunque nunca atraparon a nadie en esa zona en sus 7 años como agente de la patrulla fronteriza, seguramente había algo que cruzaba. Esta es otra de las historias de la patrulla fronteriza de mi abuelo. Es otra anécdota que no le ocurrió a mi abuelo, pero que se la contó su colega mientras intercambiaban historias una mañana en la comisaría. Su colega, al que llamaremos Angus, era otro de esos tipos texanos de verdad que no se andan con rodeos. Se graduó en la Universidad A&M de Texas, era un auténtico vaquero y había trabajado como ganadero durante años antes de entrar en la patrulla fronteriza de Texas. Patrullaba ranchos y otras propiedades cerca de la frontera a caballo, y vigilaba las trampas de arena y buscaba cualquier cosa o persona sospechosa. Este caso tuvo lugar cerca de la ciudad de Río Grande, estaba a caballo en medio de la nada en un rancho en el condado de Starr, Texas. El sol estaba caliente y no se había cruzado con nada ni con nadie durante horas. Estaba a millas de distancia de cualquier camino de servicio, mucho menos de un camino del condado y comenzó a tener sed.
Hizo un rápido descanso para beber un poco de agua e hidratar también a su caballo. Se secó el sudor de la frente cuando, a unos 500 pies de distancia, vio una figura que se movía por las llanuras a un ritmo decente. Bebió un sorbo de su cantimplora y sacó los binoculares. Pudo ver que se trataba de un hombre mayor, con un sombrero de vaquero, que montaba un caballo a un ligero trote. Angus cerró su cantimplora y volvió a ponerse los binoculares al cuello. Comunicó por radio el incidente, montó en su caballo y salió tras la persona, con la esperanza de interceptarla. Arrancó con su caballo a todo galope, levantando polvo tras de sí. La zona era montañosa y al pasar una curva vio que el jinete estaba ahora más lejos que antes. Confundido pero decidido, Angus clavó las espuelas en el costado de su caballo para incitarlo a ir más rápido. Empezaron a ganar terreno al otro jinete. Este desapareció en otra curva, pero Angus lo seguía de cerca. Cuando Angus llegó a la curva, vio que el jinete estaba aún más lejos. Angus empezó a encabronarse. Evidentemente el tipo lo estaba jodiendo y estaba dispuesto a apresarlo. Consiguió que su caballo fuera aún más rápido. Su sombrero apenas colgaba, y todo temblaba y empezaba a soltarse de sus fundas y bolsas. Volvió a ganar terreno a la figura, pero tras otra curva, ésta se alejó aún más. Nunca había hecho que su caballo fuera tan rápido. Sus gruñidos eran ásperos y trabajados. Después de cada curva, la figura se alejaba cada vez más, hasta que finalmente desapareció. Por temor a la seguridad de su caballo, decidió suspender la persecución y avisar por radio de que el sospechoso se había escapado. Desmontó y dio agua a su caballo. Probablemente habían recorrido entre 5 y 10 millas desde el lugar en el que vieron al jinete solitario. Decidió dar media vuelta. Empezó a notar que las únicas huellas eran las suyas. No se encontraron más huellas que las de su caballo en todo el camino de vuelta. Se lo contó a todos los de la unidad de caballería de McAllen, y les preguntó si alguna vez habían experimentado algo parecido, pero ninguno le creyó. Dijeron que era solo un espejismo, o que tenía un golpe de calor. Angus les aseguró que conocía los signos de la insolación y sus límites. Después de todo, había sido ganadero durante años. Él no hubiera continuado si supiera que no estaba lo suficientemente bien para hacerlo. Lo dejó pasar durante un tiempo, pero se lo dijo a mi abuelo cuando hizo un trabajo en Eagle Pass. Nunca pareció asustado por ello, sino perplejo. Siguió trabajando en esa zona del condado de Starr, pero nunca volvió a experimentar algo así. Muy bien, la última, supongo. Esta es la historia de ovnis de mi padre. Esta historia tiene lugar realmente en medio de la nada a mediados de los años 70, cuando mi padre tenía unos 11 o 12 años. La forma en que mi padre describió el lugar donde ocurrió fue por Alpine, un poco cerca de Terlingua, lo cual es gracioso, porque esos pueblos están como a 80 millas de distancia. Sin embargo, si consigues un mapa de Texas, y miras por debajo de Marfa y Alpine, y un poco por encima del Parque Nacional Big Bend, verás una vasta extensión de nada que son cientos de miles de acres de tierras de ranchos privados y la nada de Texas en general. Mi padre estaba con su tío y sus primos, que tenían una propiedad en medio de la nada, y se iban a quedar unos días en dicha propiedad. Se podía acceder a ella recorriendo más de 40 millas de camino de tierra, y esto significaba más de 2 horas de viaje lento y lleno de baches. El día era caluroso, pero hermoso. Ni una sola nube en el cielo. Cuando finalmente llegaron a la pequeña propiedad, empezaron a desempacar la camioneta y a poner sus pertenencias dentro. El tío de mi padre dijo que tenían que subir una colina para llegar a un pozo y poder recoger agua. Así que todos subieron la colina hasta donde se encontraba el pozo con sus cubos y cantimploras. Mi padre estaba haciendo el tonto, esperando su turno y pateando algunas piedras. Fue entonces cuando uno de sus primos señaló al cielo. Había una pequeña nube en el cielo, y era la única nube en el cielo. Dijo que era pequeña, gris y muy redonda. Casi una esfera perfecta. Todos dejaron lo que estaban haciendo para observarla. Poco a poco se fue haciendo más y más pequeño, y finalmente desapareció. Creyeron que se había evaporado y pensaron que se trataba de un pequeño y genial fenómeno meteorológico. Cuando mi padre tomó su turno en el pozo, su primo gritó que había vuelto. Mi padre se dio la vuelta y, efectivamente, estaba allí.
Estaba en el mismo lugar exacto y en posición estática, pero una vez más, se hacía cada vez más pequeño y luego desaparecía. Luego volvía a aparecer. Estuvieron observando esto durante unos 15 minutos. Mi padre, siendo tan joven como era, pensó que era una especie de nave espacial alienígena. Su tío la observaba con sus binoculares y se los dio a mi padre para que los viera. Mi padre dijo que no parecía una nube, sino un remolino de humo. Se encogía en sí misma y luego reaparecía de la nada. Dijo que le dio miedo y sintió la necesidad de acostarse. Estaba temblando y no sabía por qué tenía tantas náuseas y miedo. Su tío les hizo salir de la colina y bajar a la cabaña. Se sintió mejor al cabo de unos minutos y no volvió a ocurrir nada parecido durante el fin de semana. Cuando estuve en su casa le pregunté si tal vez era una nube de humo o una señal de humo, pero me explicó que no había ninguna columna de humo relacionada con ella y que estaba demasiado alta para ser polvo o cualquier otra cosa. Tampoco podían entender por qué estaba clavada en el cielo, en ese punto, encogiéndose en sí misma y luego reapareciendo, como una espeluznante danza pulsante. Volvió a salir allí un par de veces después de eso, pero nunca volvió a experimentar algo remotamente parecido. Hay muchas historias sobre esa zona. Las luces de Marfa han sido desacreditadas, pero hay otros sucesos misteriosos que salen de Big Bend, y entre las carreteras 67 y 118. Trabajar en el cementerio. Buen sueldo, buenos beneficios y bonificaciones. Muy poca gente se queda, siempre renuncian y alegan ver cosas raras. Se reduce a un personal reducido, yo y otros dos. Un día recibimos una orden sobre vandalismo, hay que vigilar. No hay quien lo quiera, yo tengo hambre de dinero y lo hago. Un buen bono de más de 500, y 2 días libres por falta de sueño. Me instalo, acampo junto a un mausoleo. Atrapo a 2 niños idiotas pateando lápidas. Me escondo en los arbustos junto al mausoleo. Traje camuflajeado y pistola de paintball. Se supone que debo llamar a la policía o conseguir una descripción como mínimo. Tome una descripción con mi cámara. Abro y les disparo a los chicos idiotas. Se asustan y huyen. Empieza a oscurecer, me pongo el visor nocturno y reviso los parques. Tome fotos de los daños, investigue para asegurar que no haya otros daños. Me doy la vuelta y veo a un hombre mayor con traje. Me acerco y le pido que por favor se vaya. Me dice: buen tiro, los putos mierdas tiraron mi piedra. Me disculpo y le digo que lo arreglaremos. Me cuenta sobre su tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Me dice que por favor arregle su lápida. Me señala, miro y le aseguro que lo haremos. Me doy la vuelta y se ha ido. ¿Qué carajo? Miro a mi alrededor, camino hacia donde él señaló, ya que está cerca de un mausoleo. Veo la cara del tipo en una imagen de porcelana en una lápida derribada. Bien, amigo, lo tengo. La levanto, ya que es pequeña y la enderezo. Complete la noche, aseguro el bono, y obtengo mis días libres. Regreso al trabajo, el jefe me da las órdenes y me entrega un sobre. Carta escrita a mano, papel viejo y amarillento, sobre frágil. Solo hay 2 palabras. Muchas gracias. Mi abuelo nunca entraba en su ático. Nunca nos decía por qué. Mis hermanos y yo crecimos sin cuestionarlo. Todos sabíamos que mi abuelo no entraba en el ático. Cuando necesitaba algo de él, íbamos a buscarlo para él. Un ático totalmente normal. Nunca tuvimos ninguna vibra espeluznante de él. Años después, el abuelo muere. Murió tranquilamente mientras dormía. Me quedé con mi abuela para hacerle compañía. Una noche nos quedamos hasta tarde hablando de viejos recuerdos. Yo menciono el ático en una historia. La abuela se queda muy callada. Me pregunta si alguna vez alguien me habló de por qué no subía allí. No p.jpg. Me dice que cuando se mudaron a la casa por primera vez, mi abuelo no podía dormir. Dijo que algo en la casa no se sentía bien. Se paseó toda la noche como si estuviera loco. Revisó cada centímetro de la casa con un peine de dientes finos. La abuela está muy preocupada pero no dice nada. Una noche él sube al ático. Ella le oye empezar a gritar. Ella sube corriendo al ático y lo encuentra hecho bola. La abuela le pregunta qué ha pasado. Él la mira y le dice que lo ha resuelto. Señala el lugar donde el alero del tejado se estrecha hacia el extremo. Ella mira, no hay nada allí. Entonces ella mira más de cerca y ve algo que no puede describir o explicar. Todo con lo que puede compararlo es con el origami. Era como si el espacio estuviera plegado sobre sí mismo. Los ángulos estaban mal.
Dijo que cuando lo miró pudo sentir que se volvía loca, como si algo dentro de ella se estuviera derritiendo. Arrastra al abuelo por las escaleras y lo acuesta. Él duerme durante 2 días. Cuando se despierta, dice que no volverá a entrar en el ático mientras viva. No dice ni una palabra más al respecto. Ignora a la abuela cuando le habla de ello. La abuela se calla y yo no digo nada. Pasamos a otras cosas y no ha vuelto a sacar el tema desde entonces. Resulta que la mayoría de mi familia lo sabe. Esa parte del ático siempre ha estado bloqueada con un enorme y viejo buró. Ahora sé por qué. Espero que hayan disfrutado de las historias presentadas. Si te gustó el video suscríbete pues seguiré haciendo más contenido como este y publicando lo más pronto posible. Les deseo un buen día.